Vamos a hablar en esta tarde, o mejor, vamos a quitar esa venda de los ojos de muchas personas que creen que el diablo tiene hijos. Pues aquí la palabra obviamente lo está diciendo en ese versículo, pero no lo vamos a tomar de una forma literal, como se leería cualquier otro libro, porque sabemos que este libro es 100% espiritual. Vamos a tomarlo de esa manera. La Biblia dice, vamos a volverlo a leer, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué mucha gente le llama a otras personas hijos de Satanás, hijos del diablo? ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Santo Jehová! ¡Vida! 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 Le dicen seguramente hijos del diablo porque estas personas no interactúan con nosotros de la misma manera. Porque no hacen lo que nosotros hacemos. Seguramente porque están en desacuerdo con lo que nosotros normalmente hacemos a través de la palabra o decimos con la palabra de Dios. Entonces, yo quiero clarificar esto, pero quiero poner un ejemplo que seguramente nos haga reaccionar. Hay dos clases de hijos. Miremos aquel hogar que tiene dos hijos. Vamos a ponerlo así, más sencillo. Un hijo decide estar en su casa todos los días de su vida y aprovecharse de todo lo que su padre y su madre hacen por él. Le ofrecen educación, le ofrecen alimentación, le ofrecen lo mejor que ellos tienen, mirando hacia el futuro para que este hijo sea alguien en la vida o quizás tenga una manera de defenderse mejor que otros. Este hijo está en su casa, se aprovecha de todo lo que sus padres hacen, pero este hijo no da nada para sus padres. Ese hijo no hace ningún esfuerzo, solamente se aprovecha de lo que sus padres hacen. Cuando este hijo se va de casa, este hijo no hace nada, absolutamente nada, por mantener ese lazo de amistad con sus padres. No hace nada por seguir fiel a sus padres. No hace nada por mantener una relación no solamente de amistad, sino afectuosa con sus padres. Porque piensa que lo que ya recibió en el hogar terminó. Que ya en el hogar no hay nada más para él. Entonces se va sin dar nada a cambio. Pero no se da cuenta de que hay una deuda por pagar. Que ese hijo tiene una deuda que pagar. ¿Cuál es la deuda? El padre le dio alimentación, le dio todo lo que él pudo, se esforzó para que él recibiera lo mejor, pero este hijo no considera que debe hacer algo por sus padres. Entonces, cuando se va de la casa, se pone cada vez más lejos de su padre. El segundo hijo hace todo lo contrario. Es un hijo que está en la casa, que aunque recibe los beneficios que el hogar le da, es un hijo agradecido. Es un hijo que es consciente de que lo que los padres han hecho por él debe tener una recompensa. Que sus padres lo han hecho porque sienten amor por él. Y él desarrolla de esta manera una relación de confianza y amistad. Y es consciente de que tiene una deuda que pagar. Ese hijo está cada vez más cerca de sus padres. Entonces, estos dos hijos actúan de una manera diferente. Son hijos del mismo papá. Pero el hijo del primer caso actúa pensando solamente en él. Este otro hijo, el del segundo caso, no solamente piensa en él, sino en su padre, de mirar cómo logra resarcir algo de lo que los papás hicieron por él. Y está cada vez más cerca. Entonces, un hijo actúa de diferente manera que el otro. Pero no quiere decir esto que por actuar diferente, que por pensar diferente, que por hacer las cosas diferentes, vayan a ser de diferente papá.
siguen siendo hijos del mismo padre. Vivieron en el mismo hogar. Se aprovecharon lo que el padre le dio. Pero ese hijo agradecido, que es un hijo que cada vez quiere estar más cerca de su padre para pagar o para lograr ayudar en algo a sus padres por esa crianza que le dieron. Una crianza nunca se paga. No hay con qué pagar una crianza. Pero ellos son hijos del mismo padre. Fueron engendrados por el mismo papá. Así pasa con Satanás. El Señor nos dice en la palabra del Señor, nos dice que Él ha dejado el camino del bien y el camino del mal. La maldición y la bendición. La bendición para que vivas y obviamente la maldición, si la escoges, es para que mueras. Pero el Señor no quiere eso. El Señor nos dice que Él quiere que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento con tal de que todos sean salvos o para que todos sean salvos. El Dios del cielo, que es el Padre de toda la creación, porque Él dice, mía es la tierra y su plenitud. Mía es la tierra y su plenitud. Dice, mío es el oro, mía es la plata. Dice, yo creé los cielos. Dice, yo creé las estrellas. Yo creé la tierra. Yo creé los mares y todo lo que hay en los mares. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que toda la creación es de Él. Todos los hombres y mujeres que hacen lo bueno y que hacen lo malo son hijos del mismo Padre que es Dios. No por el hecho de pensar diferente y de actuar diferente, o de que una persona escoja seguir en la luz que es Cristo, que es Dios, y otro que decida caminar en las tinieblas con Satanás, sean de padre diferente. Muy seguramente hay gente que les dice, hijos del diablo, ¡arrepiéntete, hijo del diablo! Porque no están haciendo la voluntad de Dios, pero el Evangelio dice que Él es de libre albedrío. Y libre albedrío quiere decir que nosotros tenemos la facultad de poder escoger hacia dónde vamos. Hacia la bendición o hacia la maldición. Por el camino ancho o por el camino angosto. Cada uno decide lo que quiere. Se les dice que son hijos del diablo muy seguramente porque han tomado el camino de la perdición. Y por eso el Señor les decía aquí, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El Señor les dice esto porque ellos estaban caminando en un sentido contrario a Dios. Entonces el diablo no tiene hijos, tiene seguidores, tiene aliados, tiene amigos. Tiene secuaces. Que no es lo mismo que decir que es hijo porque fue engendrado por él, porque el diablo no engendra a nadie. El diablo lo único que ha creado es maldad, pero él no ha engendrado a nadie. Él no ha hecho nada. El diablo es un ser miserable que no ha podido crear nada, solamente la maldad. El diablo no ha podido crear nada, ni creará nada, porque a él no se le dio la potestad para crear. El diablo hace el mal porque él es la fuente del mal. Él es el padre de la mentira. Él es el padre de las cosas malas. Y cuando habla mentira, de suyo habla. No quiere decir que el mentiroso sea hijo del diablo. No, se le dice que es hijo del diablo, le dicen que es hijo del diablo porque hace mentira igual que Satanás. Por eso puse inicialmente el ejemplo de los dos hijos. Y ahí tenemos un ejemplo bíblico que es el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba en un hogar muy bonito. Tenía un padre que le complacía, tenía un padre que le daba todo.
Pero un día decidió vivir una vida diferente a la del otro hijo, fuera del hogar. Y se fue, pidió sus bienes, pidió lo que le pertenecía como herencia y se fue a gastarlo perdidamente, dice la palabra. Y después de un tiempo, cuando ya se lo gastó, vivió perdidamente y quedó sin nada, quiso volver a la casa de su padre. Y cuando regresó, su padre le recibió con los brazos abiertos. Y le mandó que colocaran el anillo más fino, el vestido más bonito que había, y que mataran un becerro gordo e hicieran banquete. No por el hecho de haberse ido de la casa y haberse ido a vivir perdidamente, había dejado de ser hermano del que estaba en casa y había dejado de ser hijo de este padre. Seguía siendo su padre. Voy a poner otro ejemplo. Caín y Abel, hijos de Adán y de Eva. Caín mató a Abel. Fue un hombre malo, pero no por eso dejó de ser hijo de Adán y de Eva. Voy a leer un poquito aquí en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 6. La palabra del Señor dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Miramos que el mismo Satanás es hijo de Dios también. El mismo diablo fue creado por Dios. ¿Cómo vamos a decir que los hombres que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios son hijos del diablo? No puede ser posible que nosotros andemos tan confundidos para entender la palabra de Dios. El Señor dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará sin medida. Entonces el mismo diablo es hijo de Dios. Es hijo de Dios. A él se le dio la potestad de poder hacer maldad, pero no de dar hijos como tal, crearlos, hacerlos como tal. No. Porque la palabra de Dios, aquí en el Génesis, capítulo 1, versículo 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí estamos mirando cómo Dios es el creador supremo de toda la humanidad. ¿Cómo vamos a tomar de una manera literal ese versículo 44 del libro de Juan? No lo podemos tomar de una manera literal porque, vuelvo y digo, ese es un libro 100% espiritual. Y vuelve y dice la palabra en el versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿por qué todos los seres humanos somos iguales? Todos tenemos 2 ojos, la nariz, la boca, las manos con 5 dedos, como podemos apreciar. 2 extremidades inferiores también. ¿Quiere decir esto? Que el Señor nos hizo iguales porque somos hijos del mismo Padre. Pero hijos del mismo Padre, porque llevamos la esperma de Dios, no la esperma de Satanás. La creación, el hombre en sí lleva la esperma de Dios y no la esperma de Satanás. Porque Satanás no tiene esperma, tiene maldad, que es diferente. Dice la palabra que fuimos creados a imagen y semejanza, por eso los hombres somos así como somos. Si el diablo tuviera hijos, ¿cómo serían entonces los hijos del diablo? A imagen y semejanza de Satanás. ¿Y cómo será Satanás? Un ser perverso y horrible, que no podemos describir. Porque sencillamente conocemos es la maldad de Satanás. No conocemos su apariencia física. Y seguramente si conociéramos la apariencia física de Satanás tal como él es,
perderíamos el conocimiento o quizás nos moriríamos de susto. Entonces, todos somos hijos de Dios porque Él nos creó y porque Él nos conserva la vida. Porque el Señor nos ha conservado la vida. Pero solo algunas personas llegamos a ser hijos de Dios con profundidad. Amén. En la intimidad de la verdad. Creando una relación entre ese padre y ese hijo, entre ese padre amoroso que es Dios y sus hijos. Entonces, en esa verdadera relación es cuando recibimos, o esa verdadera relación se crea cuando recibimos a Cristo. El hecho de que otras personas no hayan recibido a Cristo o no quieran seguir a Cristo, no quiere decir eso que no sean creación de Dios. Vuelvo y digo, la palabra de Dios dice, y creó Dios al hombre. Entonces aquel que no sigue a Dios, no es que sea hijo del diablo, sigue siendo creación de Dios. Sigue siendo un hijo de Dios. Amén. Ser hijo de Dios es darle la bienvenida a Dios. Cuando Él nos extiende ese lazo de amistad, entonces nosotros le abrimos nuestro corazón para poder ser hijos de Dios. Y los hijos de Dios son los que tienen la naturaleza divina de Dios. Bueno, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Porque podemos entender la palabra. Podemos darle la bienvenida a Jesucristo, gloria a Dios, para poder tener ese derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces hay gente que decide hacer el mal. Son seguidores del diablo. Son los que le ayudan al diablo. ¿Y por qué el diablo necesita de personas, de seres humanos? Porque el diablo es un espíritu maligno. Y necesita una persona de carne para poder él meterse ahí en su cuerpo, usurpar su cuerpo bajo engaños. Y poder realizar a través de esa persona de carne y hueso creada por Dios, llegará a hacer lo que él no puede hacer como espíritu. El diablo. No es que las personas sean hijas del diablo, sino seguidoras del diablo, amigos del diablo, sus secuaces. Los que desarrollan los planes macabros de Satanás. Por eso colocaba en el comienzo el ejemplo de los dos hijos y también coloqué el ejemplo del hijo pródigo. Amén. Entonces, no tomemos tan a la ligera las cosas. No digamos a la gente que no está de acuerdo con nosotros que son hijos del diablo, porque ese es un gran error. Es un gran error. Y debemos corregir estos errores. Porque si nosotros, los predicadores de la palabra del Señor, no corregimos a nuestras ovejas, entonces nuestras ovejas van a estar engañadas. Y van a morir engañadas, van a vivir engañadas y van a morir engañadas. Para eso estamos nosotros, aquellos que nos ha dado ese don maravilloso de predicar la palabra. No es para engañar, es para abrirle los ojos a los ciegos. Es para que le abramos los ojos a aquellos que están en tinieblas. Es para que le abramos los oídos a aquellos que no escuchan. Es para que traigamos luz en medio de las tinieblas. Pero nunca digas que fulano o que fulana es hija del diablo, porque ofendes a Dios. Ofendes
a Dios y además insultas de una manera terrible a aquella persona. A ver, ¿a quién le gusta que le digan que es hijo del diablo? Entonces, no insultemos a los demás. No tratemos mal a los demás porque son diferentes a nosotros. Ahí está la variedad. Ahí está lo bonito de esta vida. En que somos diferentes. En que usted y yo que hablamos la palabra de Dios, podemos, gloria a Dios, influenciar a esas personas de alguna manera para que se vuelvan de las tinieblas a la luz. Pero no les digamos hijos del diablo. Porque que levante la mano aquel que no cometa pecado. Aquel que nunca diga una mentirita. Aquel que no traiga un pensamiento malo a su cabeza. De vez en cuando llegan. El Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice Dios, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia que es en Cristo. Bienaventurado usted y yo que tenemos la gracia de Cristo. Pero no le digamos a los demás que son hijos del diablo. Dios les bendiga. Dios les guarde. Y no diga a nadie más hijo del diablo. Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Dios les bendiga.